esta reunión del Club Monetario en que vamos a tener el gusto de escuchar a Eduardo Engel, que fue designado con el Premio Club Monetario 2015 por su trabajo en el área de la agenda de probidad, reforma de la política y asociados, el tema de confianza también, y él tiene preparada una presentación, así que quiero pedirles que escuchemos atentamente a Eduardo, que nos va a contar cómo ve él estos temas que siguen siendo de la máxima importancia, y después al final vamos a tener la oportunidad de hacerle algunas consultas, va a haber una persona con un micrófono para preguntarle, así que quisiera pedirles en primer lugar un aplauso para Eduardo por el... Y ya tienes micrófono. Muy bien, adelante. Hola, buenos días y muchas gracias, Salvador, por esa presentación. Como decía Salvador, voy a hacer una presentación de unos 35-40 minutos, más que nada porque mi experiencia es que, a pesar de que esta agenda ha salido bastante en los medios, la mayoría de las personas no conocen los detalles de en qué consiste, que lo que saben los medios es solo una parte y hay mucho más detrás de eso, y por eso mi experiencia ha sido que una primera presentación realmente pone el contexto general antes de, con mucho gusto, responder las preguntas que tengan y también recibir las sugerencias del caso. Vamos a poner por acá para no tapar mucho. Ahí está la organización de la presentación y esto comienza a propósito de una serie de casos de connotación pública, de financiamiento irregular e ilegal de la política y otro tipo de escándalos también en el uso de suelos, y que llevan a que hace poco más de un año, el 10 de marzo del 2015, la presidenta convocara a 16 personas a un Consejo Asesor Presidencial. ¿Okay? El nombre completo es Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Acá tomé datos del CEP, me parecieron los más consistentes, mostrando cómo la confianza en nuestras instituciones claves, en nuestros liderazgos políticos, viene cayendo sistemáticamente. Las tres barras son un promedio de dos encuestas del 2002-2003, 2013-2014, que es justo antes de esta crisis, y ya el 2015 justo después. Y ustedes ven cómo hay una tendencia a que la aprobación del gobierno cae sistemáticamente. El Congreso, que no parte alta, pero igual se reduce notablemente, y aún la de los partidos políticos, que nunca fue tan alta, también viene cayendo. Es decir, eso es lo que grafica en números lo que uno describe como una crisis de confianza. Una de las primeras decisiones que tomamos en este Consejo Asesor, teníamos la libertad de elegir los temas que nosotros quisiéramos, fue entender estos escándalos como manifestaciones de debilidades institucionales. Y por lo tanto, apuntar no solo a los síntomas, sino que también a las causas más profundas, y entender esto como una oportunidad para hacer una reforma al Estado en una serie de temas importantes. Si usted mira la experiencia comparada en otros países, las reformas al Estado importantes típicamente suceden luego de algún escándalo. Pero en jerga de matemático, esto es condición necesaria pero no suficiente. Hay muchas crisis que no llevan a ninguna reforma, basta ver el caso Brasil. Brasil está en la tercera gran crisis producto de escándalos de financiamiento ilegal de la política en 20 años, y después de cada una de estas crisis no han habido mayores reformas. Esta crisis actual no es una excepción, de modo que cada crisis ha sido más profunda que la anterior. Brasil lleva 2 años con el producto cayendo 4 puntos en cada año, y el origen de eso principalmente es la crisis política que viene de esto. ¿Por qué no hay esta reforma en tiempos normales? Porque en tiempos normales hay actores claves que van a perder el poder con este tipo de reformas y que las vetan. En épocas de estas crisis, ese veto se debilita y está la posibilidad al menos de avanzar en estos temas. Ahí están los miembros del Consejo Asesor. Hay diversidad profesional, hay un número importante de abogados, economistas, ingenieros, psicólogos, filósofos,
Y también hay variedad en preferencias políticas. Tuvimos 45 días para preparar el informe. Requisitos para un informe de este tipo. Un tema importante es básicamente la forma en que se designan los presidentes de este tipo de comisiones, o también los ministros, es que uno nunca puede rechazar esos cargos porque nunca se lo ofrecen. Lo que a uno le ofrece en algún momento es ser parte de una quina o de eventuales candidatos y después el presidente o la presidenta designa o elige. Yo tuve una reunión bien curiosa con un ministro unos días antes de que se hiciera público esto, en una comida en la cual ni siquiera me di cuenta que me estaban tanteando para este cargo. Y al día siguiente me di cuenta, hablé con algún amigo y llamé a este ministro para decirle, en la medida en que tú ayer me estabas tanteando y sé que quizás no es el caso, quiero decirte que tendría algunas condiciones. Y una de esas condiciones es que no hubiera líderes políticos ni líderes empresariales dentro de la comisión. Obviamente tenían que ser escuchados y conocer sus puntos de vista, pero me parecía clave que no fueran parte de la comisión y creo que es bien importante si uno quiere realmente poder proponer reformas profundas. El otro tema que aprendí también, apenas fui nominado en esto, llamé a personas que habían presidido comisiones similares en Chile y otros países, y el mensaje común que escuché de ellos fue la importancia de tener propuestas unánimes. Si en este grupo uno refleja las diferencias que hay en la sociedad, no hay ninguna novedad, ¿no es cierto? Lo importante es cuando uno tiene personas con un diagnóstico muy distinto. El informe de esta comisión está en la web y si ustedes miran el diagnóstico, no pierdan su tiempo, no dice nada, porque estábamos de acuerdo en tan poco respecto al diagnóstico que son una serie de vaguedades. Sin embargo, cuando llega el momento de las propuestas, hicimos 236 propuestas concretas, de esas más del 90% fueron unánimes. Y de las 17 que no son unánimes, hay 4 o 5 que están divididas por preferencias políticas, como es obvio, pero muchas de ellas tampoco son por preferencia política, sino que la obsesión de algún consejero que no estaba dispuesto a ceder porque consideraba que el tema era de vida o muerte para él o para ella. El informe que entregamos agrupamos todo en 5 grandes capítulos con 21 áreas temáticas, que les voy a contar en los próximos minutos exactamente de qué tratan. ¿Cómo se hace un informe de este tipo en solo 45 días? Bueno, hubo un equipo técnico que respondía directamente al presidente, que hizo una labor muy importante de apoyo. Teníamos comisiones previas, durante ya 20 años había en Chile una historia de comisiones de este tipo, que muchas veces las propuestas no se implementaron y por lo tanto era un punto de partida interesante. Teníamos consejeros que eran expertos en algunos temas, y lo que fue muy interesante, buscamos la ayuda de expertos nacionales e internacionales, organismos multilaterales que siempre están muy interesados en apoyar este tipo de iniciativa, pero también, y eso es muy interesante, muchas veces quienes trabajan en organismos multilaterales, para dar una opinión oficial no pueden decir nada, porque se tiene mucho cuidado con no ofender a nadie y por lo tanto son documentos que sirven de muy poco. Y lo que realmente sirvió acá fue pedirle a esos mismos especialistas un memo privado en que contaran la firme y punto, ¿no? Y por lo tanto fueron esos asesores más bien en la sombra los que fueron de gran utilidad. De hecho, uno de ellos en su momento, después de que entregamos un informe, me llama muy preocupado porque el presidente de esa institución lo había retado porque no se había mencionado en ninguna parte del informe y había ayudado cualquier cantidad en los temas, así que también me comuniqué privadamente con el presidente de esa institución para hacerle saber. Acá están los 5 grandes capítulos en que agrupamos las 21 áreas temáticas. Primero, prevención de la corrupción. Segundo, regulación de los conflictos de interés. Tercero, el financiamiento de la política para fortalecer la democracia. Cuarto, el tema confianza en los mercados. Y finalmente, un quinto tema que es integridad, ética y derechos ciudadanos. Vamos a los detalles en algunos de los temas al menos. Dentro de lo que es prevención de la corrupción, los municipios. Voy a entrar en más detalles al final, pero el tema municipio es un tema clave y nuestro diagnóstico fue acá hay un problema de mucho espacio de corrupción, alcaldes que tienen mucha inscripción con presupuestos muchas veces importantes, pero también un tema de debilidad profesional. Los municipios muchas veces tienen un problema de que los equipos profesionales son débiles. Segundo gran tema, alta dirección pública. En la crisis grande anterior de corrupción, el MOPGATE, una de las 2 reformas que sale ahí es la creación del Servicio de Alta Dirección Pública, que fue un avance muy importante, pero ya estaba claro a esta altura que habían encontrado ciertos resquicios los gobiernos de uno y otro lado para
eludir la alta dirección pública mediante el uso de los transitorios y provisorios, y por lo tanto había una serie de temas que uno podía mejorar ahí también. Tercer gran tema, el tema de las compras públicas. Chile Compra en su momento fue una plataforma líder en América Latina, pero entre tanto nos hemos quedado atrás y no podía avanzar mucho más de lo que teníamos en ese tema. Está el tema de las concesiones de infraestructura, donde también hay mucha plata pública envuelta muchas veces, y el tema del gasto en defensa, que es un área en la cual existe el riesgo de corrupción a nivel mundial, es un área bien conocida como problemática. Hay más temas acá, me centro en esos tres primero. La prevención de la corrupción y la planificación territorial fue un tema que abordamos y ese es el caso cabal, el que motiva ese tema. Segundo gran tema es el de los conflictos de interés. Primer tema es el de la puerta giratoria, las inhabilidades, incompatibilidades de quienes entran al sector público y dónde pueden trabajar al momento de salir del sector público. Hay poco hecho en Chile en ese tema y lo abordamos. El segundo tema era declaración de patrimonio e intereses. Chile tiene esa declaración hace ya más de 10 años, pero los estándares que tenemos o teníamos eran muy, muy bajos. No servían para nada. El objetivo de esas declaraciones es poder detectar cuando un servidor público sale de su cargo con un patrimonio mucho mayor que cuando entró, para que la prensa investigue, para que la ciudadanía pida una rendición de qué pasó, y las declaraciones que teníamos en Chile no cumplían ese rol porque no incluían los detalles necesarios para eso. Tercer tema conocido por todos, el del fideicomiso ciego o diversificado, de quienes entran a la política y tienen una fortuna importante. Y el cuarto tema era lobby y gestión de intereses. Tercer tema es el financiamiento de la política. Acá, por una primera área temática, fue la democracia interna de los partidos, cómo se financian los partidos. Segunda área, las regulaciones de las campañas. Y la tercera área, quién fiscaliza lo que se haga en 1 y 2. De nada sirve tener regulaciones y leyes si no hay una capacidad fiscalizadora. Mi diagnóstico, al menos, es que buena parte de la crisis fue porque el CERVEL nunca tuvo las atribuciones necesarias para cumplir su rol fiscalizador. Cuarto gran tema, el tema de los mercados. Acá nos centramos en lo siguiente. Nuestro diagnóstico fue que se requiere mayores capacidades fiscalizadoras de los entes reguladores, las superintendencias le hace. Esto significa, en la experiencia comparada, en gran medida utilizar tanto la protección de los denunciantes, tener denunciantes quienes conocen actos ilegales, que se atrevan a denunciarlo y luego protegerlos debidamente, y también usar la delación compensada, o suena un poco mejor si le llamamos colaboración eficaz. Son los dos elementos claves en ese tema. Hay un tercer tema, el caso de Chile, de que los distintos reguladores no comparten información. Además, son muy celosos de no compartirla porque se sienten compitiendo. Muchas veces uno quiere que puedan compartir información con los debidos resguardos de privacidad, porque de esa forma pueden detectar ilícitos de manera mucho más fácil. Si uno va a darle más atribuciones a un regulador, es muy importante la autonomía, que no se preste para abusos políticos, y por lo tanto el punto 1 tiene como contraparte el punto 2, que es tener entes reguladores más autónomos. Un tercer tema, que es fortalecer los gobiernos corporativos de las empresas. En esta área todas las propuestas fueron unánimes. El día en que íbamos a prensa con el informe, había una propuesta en que un consejero había votado en contra por motivos ultra complicados. Lo llamé por teléfono y le pedí si podía retirar ese voto, dado que era el único voto disonante en un tema importante, y después de pensarlo 2 horas llamó para decir que estaba de acuerdo. Así que acá tenemos una unanimidad total. Quinto gran tema, formación cívica y ética. Segundo, creación de la Oficina de un Defensor Ciudadano, la institución escandinava del Ombudsman. Y finalmente, la creación de un sistema integral de integridad para el sector público y privado. Una breve digresión inevitable de alguien que viene de la academia sobre el marco conceptual que uno se imagina detrás de esto. Del punto de vista de los economistas, creemos la importancia de los incentivos, y de dónde nace todo el análisis que es relevante para esto de un trabajo de Becker, en que lo que uno está pensando es que el beneficio de actos corruptos o reñidos con la ley sea menor que el costo multiplicado por la probabilidad de que uno lo pillen. ¿Okay? Entonces uno puede visualizar muchas de estas políticas como bajando el beneficio. Por ejemplo, si uno cambia la cultura y se condenan actividades que antes parecen aceptables, uno está cambiando el beneficio porque existe una condena social. Aumentar la probabilidad que lo pillen, eso se logra a través de tener una mayor fiscalización. Y finalmente, que el costo sea mayor, se logra a través de mayores sanciones, también se logra a través de la condena social. Mucha gente, o alguna gente, argumentaba que bastaba con aplicar las leyes existentes. Falso.
En todo lo que era el financiamiento de la política, las leyes existentes no contemplaban que el CERVEL pudiera fiscalizar en terreno cuánto se gastaba. Si no puede fiscalizar en terreno, no hay ninguna estimación de cuánto gastó realmente un candidato y, por lo tanto, si no hay estimación de cuánto gastó, es muy difícil detectar platas negras. La manera más obvia de detectar platas negras es que el servicio electoral estima que el candidato gastó 200, el candidato rinde 120 y el CERVEL le pregunta qué pasa con los 80 restantes. Para hacer eso se requiere trabajo en terreno que el CERVEL ni tenía las atribuciones ni los recursos para hacer. Otro tipo de discurso, y que para mi sorpresa es muy común en ciertos abogados, es que los cambios legales no sirven de nada, solo importan los cambios culturales. También desacuerdo, digamos. El ejemplo más obvio es que no hay nadie fumando en esta sala y hace 30 años habría habido gente fumando probablemente, y eso fue primero un cambio legal que luego lleva a un cambio cultural eventualmente, pero claramente el momento que hay una ley y si hay fiscalización, las leyes en general en el país se cumplen. Más profundo, un ejemplo que de alguna forma engloba todo esto, y se ha hecho este experimento en varios países. Uno deja una billetera, de hecho, una billetera en el suelo, en un estacionamiento medio oscuro, y ve cómo reacciona la gente al pasar frente a esa billetera sola. Es de noche, hay poca gente pasando por el estacionamiento. Y uno considera dos situaciones. En una hay una cámara de televisión que está dando vuelta arriba y que podría filmar el momento en que uno la recoge. Uno no sabe exactamente si va a pasar eso. Y en otra no hay ninguna cámara. Y la experiencia muestra que hay tres tipos de personas. Un primer tipo que no recoge la billetera nunca, o si la recoge, la llevan para devolverla al verdadero dueño. Es decir, personas en que efectivamente no están actuando de acuerdo a Becker, digamos, o que simplemente se comportan éticamente en forma correcta. Es el cambio cultural que uno quisiera sucediera. Hay un segundo tipo de persona que depende de si hay cámara o no hay cámara. Si hay cámara, no recogen, y si no hay cámara, recogen. Y esas son las personas que dependen de incentivos, de leyes, y por lo tanto es la visión del economista, si ustedes quieren. Finalmente hay un tercer tipo que la recoge, no importa si hay cámara o no, digamos. Es decir, okay. Y ahí ustedes pueden ir viendo cómo uno va apuntando a esos tres grupos de personas con distintos... ¿Cuál es el objetivo final de esta agenda? El objetivo final de esta agenda es que el desarrollo de los países está altamente correlacionado con el desarrollo de sus instituciones. La causalidad es bien complicada, establecerla. Mi lectura, y ahí no tengo la evidencia dura para convencer a alguien que crea distinto, pero mi lectura es que buena parte de la causalidad va de instituciones a desarrollo y no viceversa. De hecho, hay trabajos argumentando, y con alguna evidencia empírica también, que a medida que un país crece, el botín a repartirse es mucho mayor, y de modo que si uno no hace nada para fortalecer instituciones, los grados de corrupción, de captura van a ser mayores, y por lo tanto uno requiere un esfuerzo concertado para ir fortaleciendo instituciones. Dicho de otra forma, y el día de hoy, en que es el funeral de Patricio Elwin, es el día adecuado para decir esto, dicho de otra forma, las instituciones que tuvo Chile el 90 fueron las instituciones correctas y eran buenas para nuestro nivel de desarrollo y fueron parte importante del salto importante que dimos del 90 durante los 20 años que siguieron. Sin embargo, también esas mismas instituciones se fueron quedando atrás respecto de un país que se desarrolló en forma notable. Éramos líderes en un montón de cosas en América Latina y ahora hay varias áreas en que dejamos ser líderes, esa es la verdad, tomando los indicadores internacionales en varias áreas. Y por lo tanto, conceptualizamos esta comisión, este informe, como una posibilidad de dar este salto importante en calidad de instituciones. Entregamos el informe el 24 de abril, este domingo se cumple un año desde que se entregó el informe. El 28 de abril la presidenta tuvo una cadena nacional en que, tomando algunos elementos, varios elementos de nuestro informe, pero también otros elementos, propuso una agenda, lo que eventualmente sería la Agenda de Prioridad y Transparencia. Y en mayo y junio del año pasado ingresó el Ejecutivo 21 iniciativas legales, 14 iniciativas administrativas y una agenda bien ambiciosa en todos estos temas. ¿Cómo ha sido el avance? A nivel de líderes políticos, fuimos de menos a más. Hubo un cambio de gabinete a las pocas semanas de que se anuncia esta agenda, y en ese cambio de gabinete el ministro de la Secretaría General de la Presidencia resulta no ser la persona más indicada porque tenía unos conflictos de interés enormes cuando había sido diputado,
Pero él sale y el nuevo ministro sí colabora con esta agenda, que es Nicolás Izaguirre, entregando varias indicaciones que fortalecieron notablemente los proyectos originales. En los temas que tienen que ver más bien con Hacienda, también la presencia de Rodrigo Valdés fue muy positiva. Por el lado legislativo, aparecen también líderes que empiezan a jugarse por esto, a pesar de ser costoso políticamente, a pesar de tener poco capital político y a pesar de que esto les cuesta enemistarse con sus propios colegas, porque la verdad es que había colegas que no les gustaba esto. Voy a mencionar algunos nombres ahí. El presidente del Senado, Patricio Walker, fue muy importante. Presidente de comisión está Pepe Out y está Leonardo Soto. Y también hubo otros políticos que acá juegan un rol clave, varios más podría mencionar. Y aparece un desafío comunicacional. Para que la ciudadanía entienda esta agenda, uno no puede tener 21 proyectos de ley, uno necesita un tema común. Y ese tema común, a mi juicio, es que esto mejore la calidad de la democracia y eventualmente el gobierno empieza a comunicar algo en esa dirección, pero tomó bastante tiempo. Está el rol de los medios de comunicación. Primero denunciando, en que lo han hecho en forma bien efectiva durante el último año, una vez quisiera un poco más de prolijidad, pero mirando el conjunto yo creo que el rol de los medios ha sido positivo en eso. Cada vez que hubo una polémica y el tema se instaló en los medios, polémica me refiero a que el Congreso estaba tratando de parar esta agenda, los medios toman el tema, una vez instalado el tema, los temas avanzaron. Es decir, claramente lograr instalar un tema así en el ambiente actual, para los políticos muy costoso seguir oponiéndose y se sacaron adelante cada uno de esos temas. Lo que viene ahora es más difícil para los medios porque no es la tarea que hacen tan bien y que es la etapa de reconstrucción, ¿no es cierto? Hay un tema comunicacional que es bien complicado, que es hacer la distinción entre lo que esta agenda puede contribuir, que es el futuro, que estas cosas no se vuelvan a repetir, de tener instituciones más sólidas, pero no se hace cargo de quienes tuvieron actitudes poco éticas o ilegales en el pasado. Y muchas veces la gente confunde las dos cosas. A mí muchas veces en la calle me paran para contarme algún problema en el pasado y mi respuesta es: esta agenda no se hace cargo de eso. Ahí tenemos las leyes que existen y algunas de ellas efectivamente no van a ser muy útiles para que haya una condena a alguien y por lo tanto bien lo que es un juicio ético, político, pero no va a haber algo en tribunales. Y en esta situación en la cual hay una debilidad grande de los líderes políticos, porque sus niveles de aprobación están en el suelo, es muy clave la sociedad civil. Siempre es importante, pero es mucho más importante todavía. ¿Okay? Sin embargo, para que esa sociedad civil pueda participar requiere información. Y seguir 21 proyectos de ley por las comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado es prácticamente imposible. Y fue así como motivó, cuando tomamos conciencia de eso, un centro de pensamiento que yo presido, que es Espacio Público, unimos fuerzas con otros que son ciudadanos inteligentes para armar una página web, un observatorio anticorrupción. Pero el objetivo entonces fue el siguiente: tomamos cada una de las 236 propuestas que hizo el Consejo Asesor en cada una de las 21 de las temáticas y le pusimos ponderadores. 30 expertos muy diversos ponderaron la importancia relativa, porque no todas las propuestas son iguales, hay unas mucho más importantes que otras, y después fuimos haciéndole seguimiento semana a semana la medida en que los proyectos de ley capturaban los objetivos de cada propuesta o no. Y poníamos nota entre 1 y 7 y le poníamos grado de avance en el trámite legislativo. Y la información está en la web, de modo que si alguien quiere evaluar distinto la importancia, tiene la información, los costos de transacción han bajado prácticamente a cero y cualquier par de estudiantes de 20 años puede tomar su laptop, pagar 20.000 pesos por un sitio web en NIC Chile y armar su propia página web. Es decir, democratizamos el acceso a la información en este tema. Acá les muestro cómo funciona la página web. Entonces ustedes googlean observatorioanticorrupción.cl y aparece el nivel de avance general. Voy a verlo en un minuto, digamos, así vuelvo a eso. Y acá aparecen las 5 grandes áreas temáticas. Acá cliqueo a continuación lo que es financiamiento de la política, dinero y política, y aparecen las 3 subáreas. Ahí está el porcentaje de avance promedio, ahí están las notas promedio. Voy a volver a eso en un minuto, pero son notas bastante buenas. Y acá viene, cliqueo de nuevo y viene cada una de las propuestas del Consejo y viene el grado de avance. Esta ley se promulgó hace 2 semanas, por lo tanto, aquellas cosas que se recogieron tienen avance 100%. Y las notas, acá hay 2 7 y 2 5, por ejemplo. Y acá hay un porqué, que es la argumentación de por qué esa nota, y si usted cree que merece otra nota, tiene toda la información de qué está pasando y otra nota. Entonces acá voy a una de las preguntas, ahí está el porqué y viene la explicación de por qué tiene tal evaluación. ¿Okay? Evaluación general,
grado de avance 55%, nota promedio 4,3. Pero esa nota promedio 4,3 esconde gran diversidad dependiendo del área temática. Y acá viene un poco esa diversidad. En el tema de municipios no ha pasado casi nada, la nota es un 1,8, el avance un 12%. En cambio, en lo que es democracia interna de los partidos, cómo se financian los partidos, la nota es un 6,1 y el grado de avance más del 90%. Declaración de patrimonio e intereses, también una nota cercana a 6 y un avance del 95%. En general, acá está la lista de proyectos de ley ya aprobados que incorporan elementos importantes de esta agenda anticorrupción. Y está formación ciudadana en las escuelas de Chile, que parte el próximo semestre, que es un tema interesante que la gente conoce poco. Hay una ley de probidad de la función pública, y acá las dos leyes más importantes hasta el momento que están aprobadas, que tienen que ver con cómo funcionan los partidos políticos y cómo se financia la política en general. Más en detalle, tenemos 5 áreas temáticas con proyectos de ley aprobados, y lo que vamos a hacer a continuación es tener un nuevo elemento en este observatorio que va a ser la parte de implementación. La principal preocupación acá es el rol del CERVEL. El servicio electoral juega un rol clave, pero es un cambio cultural completo respecto a lo que hizo históricamente el CERVEL. Históricamente el CERVEL se dedicaba a organizar elecciones, de modo que no hubiera trampa en las elecciones y conociéramos relativamente rápido los resultados, y esa labor la hacía bien, se legitimó frente a todo el espectro político, no lo ponían en duda hasta anoche. Pero ahora tiene que hacer una labor muy distinta, que es fiscalizar los partidos políticos. Y un CERVEL que haga la pega va a tener que entrar en tensión con los partidos políticos, y es una lógica nueva y distinta. Segundo, hay un problema de gestión grande, un desafío de gestión enorme, que es gestionar lo que va a ser eventualmente, seguramente esto va a funcionar bien el próximo año, y este año para la municipal vamos a tener solamente una muestra aleatoria de algunos candidatos y algunas elecciones, pero monitorear en terreno lo que es el gasto electoral, que es algo que requiere de buenas gestiones. Se puede hacer perfectamente, hay países que lo hacen, pero claramente es un CERVEL muy distinto. Y por lo tanto, la preocupación principal a mi juicio es que el CERVEL haga bien la pega en estos próximos 2 años, y en ese sentido el rol de la ciudadanía es importante, por una parte presionando al CERVEL, pero también ayudando al CERVEL. Por la ley que regía hasta hace 2 semanas, los ciudadanos no podíamos denunciar ilícitos ni cuando se ponían carteles en lugares prohibidos de propaganda electoral, ni si sabíamos, por ejemplo, de algún ilícito en el financiamiento de la política. La ley que se aprobó en 2003 establece que solamente los presidentes de partidos políticos pueden realizar esas denuncias, y ustedes se imaginarán que en el equilibrio que resultó, ninguno de ellos denunció nada. Tenemos entonces 5 áreas y la importancia de seguir la implementación, y hay 7 áreas temáticas con iniciativas legales bien evaluadas, nota sobre 4, y avances sustantivos. En 5 es claramente bien evaluado, en 2 pasan raspando el 4, y la idea es ojalá que mejoren durante el trámite legislativo. Y después hay 9 áreas temáticas en las cuales no ha pasado prácticamente nada. El más importante ahí, a mi juicio, la más importante es municipio. Entonces, 5 aprobados, 7 se ve bastante bien y la idea es que salga este año, y 9 prácticamente nada. Nosotros nunca nos imaginamos que iban a tomar las 21 áreas temáticas. Si ustedes toman el MOPGAT, hubo 2 reformas, el equivalente a 2 áreas temáticas. Y por lo tanto, cuando hicimos estas propuestas, pusimos 12 áreas prioritarias de las 21. De esas 12 hay 9 que están ya sea en las 5 o en las 7. Vamos a ver las áreas en que hay avances, entonces, antes de entrar en detalle algunas de ellas. Reforma del sistema de alta dirección pública. Este es el 4º intento. Desde que se pasa la primera ley hasta hoy día hubo varios intentos de mejorar, ningún intento avanzó nada. Este intento ya salió a Cámara de Diputados, es un buen proyecto, se hace cargo del tema de los provisorios y transitorios, y también de expandir un poco más la alta dirección pública, aunque esa dimensión podría avanzar aún más, pero es un proyecto que pasa por lejos el 4 en nota, y que, teniendo en cuenta que los esfuerzos anteriores no llegaron a nada, digamos, uno nota también que es un tema muy difícil. El tema de la dirección pública es muy impopular con todos los partidos. Cuando está el gobierno de la derecha es la derecha, y si está el gobierno de la izquierda es la izquierda. Es un tema que claramente no es fácil de avanzar, y esta vez está avanzando. El otro tema acá en azul es prevención de la corrupción en todo lo que es planificación territorial. También hay un proyecto, y también es un proyecto que mejora en ese tema, que es un tema bien delicado y que también se presta para actuación en margen de ley.
Este año vamos a tener mucho en el tema de puertas giratorias, inhabilidades e incompatibilidad del sector público. Hay un proyecto de ley y el anuncio del gobierno es que sale de acá en enero del 2017 y declaración de patrimonio de intereses que ya está aprobado. Estos tres temas ya los vimos. Acá se volvió a cambiar al azul, digamos, pero en estos tres temas hay proyectos de ley bastante buenos que están en el Congreso y también la promesa del gobierno o del Congreso con el gobierno al ver la agenda legislativa de este año es avanzar en estos tres temas. Y el último tema es acá tenemos formación cívica que está aprobado y la creación de una oficina de defensoría ciudadana que hay un proyecto en el Congreso. ¿Okay? Una gran paradoja. Déjenme hablar en primera persona más que interpretarlo a ustedes. En noviembre, cuando aparecieron los primeros números de esta agenda, la evaluación era mucho mejor de lo que yo esperaba, o lo que esperábamos en el equipo. Cuando nos reunimos en el momento en que finalmente están los promedios, miramos los números por primera vez, era mejor de lo que esperábamos. Había mucho por mejorar y fue mejorando, pero era más de lo que esperábamos. Y la pregunta es por qué, lo que yo creo también en general, esta brecha entre realidad y percepción. Y acá van 4 hipótesis que, que se complementan perfectamente. La primera es que los avances no son noticias. Y por lo tanto, salvo aquellos que están muy, muy interesados en el tema, no se enteran que está pasando algo. Un ejemplo, alta televisión pública. La mayor parte de la gente no sabe de que la alta televisión pública hay un buen proyecto de ley que está avanzando, que ya está en el segundo trámite legislativo, y ese es un ejemplo de eso. Segundo, las polémicas benefician la agenda, pero no las percepciones. La gente se queda con la primera parte de la polémica, que es que algún senador o diputado está muy enojado con esta agenda. ¿Okay? Y no hace el seguimiento posterior de que ese enojo, esa polémica, llevó a que ese mismo senador diputado cediera y se lograra avanzar en el tema correspondiente. Sigo como psicología, acá hay gente que sabe más de psiquiatría que yo, digamos, con Marco Antonio, entre otros, pero el tercer tema que también yo he visto y también no soy inmune a este tema, uno se obsesiona con un tema en la ley. La ley tiene 83 artículos, pero está el artículo que uno considera que es clave porque uno se la jugó por ese artículo, porque escribió 10 columnas al respecto, porque le importa mucho, y da exactamente lo mismo lo que pasa con los restantes 82 artículos. Si ese artículo que uno cree que es clave no está bien capturado, la ley es un desastre y todo depende de ese artículo al cual uno se obsesionó. Lo otro que ha sido muy interesante, y no es obvio que suceda en otros países, es para los parlamentarios, para los líderes políticos y también para el Ejecutivo, el observatorio ha jugado un rol clave en darles validación externa. A mí me pasó varias veces que parlamentarios me llamaban para decirme que se habían jugado por sacar adelante cosas no triviales y que la prensa no les daba ninguna bola. Yo esas veces fui a la prensa para decir que esto estaba pasando, para dar los estímulos correspondientes, para apreciar lo que estaba sucediendo. Y en esos momentos en que hay muy baja credibilidad de los políticos, tienen que venir alguna ente de la sociedad civil, externo a los políticos, que vaya diciendo, acá hay un dato objetivo, tampoco es mi persona, es decir, ¿sabe qué más? La ley de partidos políticos quedó buena. Estábamos en un 4 y tanto al comienzo, que es un 6,1, y eso es un criterio objetivo, no es que yo le ponga un 6 así subjetivamente, es tomando las 30 propuestas, tomando las notas y ponderándolas y después promediando. ¿Okay? Bien. Hay desafíos grandes. Temas importantes que no se han abordado, el más importante es el tema municipios, y vamos a volver a eso en un minuto, pero también tenemos relación con otros temas. El tema nueva constitución, que es un tema que está fuertemente en el debate. En esta audiencia este comentario es menos importante que en nuestra audiencia en que presento esto, pero igual hago el comentario. La evidencia empírica sugiere que cambios constitucionales no resuelven los problemas de corrupción. ¿Okay? Uno mira los índices de corrupción, es la mejor forma de medir esto. Hay varios indicadores, todos son consistentes en que uno mira antes del cambio y después, y en promedio los índices de corrupción no cambian. ¿Cuál es el país donde la corrupción ha empeorado más en los últimos 5 años, según indicadores internacionales aceptados por la gente que trabaja en esto? Venezuela. ¿Sí? Claramente aquí hay un tema. Segundo, implementación de las leyes. No basta con tener buenas leyes, hay que seguir la implementación, los reglamentos, toda la institucionalidad, y ahí el tema del CERVEL que ya les mencioné hace un rato. Esa entonces la presentación en general. Acá hay varios temas. Voy a tomar el primero y el cuarto, ¿ok? Y después la conversación, feliz de ir a los otros, pero claramente creo que la idea es también tener un buen espacio para recibir sus comentarios y preguntas. Voy entonces a ir al tema de democracia interna en los partidos.
que tienen una muy buena evaluación, y a municipios que tienen una pésima evaluación. También en ese sentido les estoy presentando dos extremos dentro de la evaluación. ¿Por qué importan cómo funcionan los partidos políticos? Es obvio, pero es bueno recordarlo. Son claves para el proceso democrático. Usando jerga, ahí es donde se agregan las preferencias y aparecen las propuestas sobre el tipo social que queremos. Son de ahí también donde emergen los candidatos a las autoridades del país, desde el Ejecutivo al Legislativo. Los partidos son importantes. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que hay problemas serios con nuestros partidos y lo que sigue es totalmente transversal a todos los partidos tradicionales que existen en Chile. Baja participación, la fracción que vota en elecciones internas de los partidos está en torno al 20%. En aquellos partidos en que hay una elección más o menos de autoridad más o menos directa, había dos partidos clave en que no existía esa opción realmente. En padrones de militantes poco confiables. En varios partidos existe la figura del caudillo, que es un individuo que es militante del partido y que controla el voto de 200 individuos. ¿Qué significa esto? Que en el padrón esos 200 individuos aparecen con la dirección de ese caudillo, de modo que ninguna persona pueda contactarlo y decirles vote por mí en la elección interna, sino que ese caudillo maneja esos 200 votos. ¿Okay? Hay historias que me contaban de elecciones partidarias que se decidieron por el número de caudillos del otro candidato que uno logró emborrachar la noche antes de la elección, de modo que no fue una elección el día clave y acarrearan sus votos. Poca transparencia, indicadores pre-consejo de Chile Transparente con una nota 2,8 en las páginas web de los partidos. Poca protección de los derechos de las minorías, varias denuncias en partidos en los cuales se reúne el consejo directivo del partido, pero no le informa a la mayoría correspondiente y la mayoría se entera al día siguiente por el diario las decisiones que se tomaron. Al momento de ingresar a un partido era totalmente habitual, y había un miembro del consejo que intentó ingresar a un partido y no pudo hacerlo, que hay una selección muy clara de los nuevos militantes que son cercanos a la directiva, esos se aceptan y las otras postulaciones tienden a perderse. En general, la democracia interna de los partidos deja muchísimo que desear y la gran mayoría acá no tenemos idea porque no militamos en partidos. Yo nunca he militado tampoco, digamos, pero uno habla con personas de partidos y me tocó esos 45 días que mucha gente llegara a contar historia. Uno se da cuenta que el funcionamiento interno es bastante pobre. Respecto de financiamiento de los partidos, con la legislación anterior no había financiamiento público, era solamente financiamiento privado o activos que tenían los partidos y lo que rendían esos activos. Propuestas entonces que hizo el Consejo y que fueron consideradas debidamente en las leyes aprobadas. En general, ¿no es cierto?, hay nuevos estándares de transparencia, de democracia interna, de rendición de cuentas, debido proceso y garantías para las minorías, entre otras materias. Concretamente, registro de nuevos militantes revisado por una instancia colegiada donde está representada la minoría y está la posibilidad de apelar si a uno no le rechazan la solicitud. Las elecciones internas pasan a ser supervisadas por el CERVEL. Hubo mucha queja de... Bueno, también es el momento, a propósito de la muerte de Elwin, ¿no es cierto? Yo creo que fue un gran presidente, porque fue alguien que creció con el cargo, porque llega a ser el candidato... básicamente, según la versión de Gabriel Valdés, llenando de votos las urnas en lo que fue después el Carmen Gate. Hay muchas quejas en partidos respecto a que el acto eleccionario no son transparentes y tenemos en este momento, para ser bien riguroso, el CERVEL tiene la posibilidad de supervisar y la idea es que una vez que Hacienda tenga un poco más de plata y le pase los recursos, también tenga la obligación. En este momento no está la obligación, pues estamos en año vaca flaca y no está la plata. Exigencia de transparencia activa y pasiva, mucho mayores que en el pasado, y un tema simbólico, el refichaje o la reinscripción de los padrones electorales en un plazo de 12 meses. Si no reinscriben, no hay platas públicas. El espíritu acá fue la política requiere recursos, y parte de esos recursos van a ser públicos. Sigue estando la posibilidad de financiamiento privado de personas, pero a cambio de eso tienen que ser partidos que funcionan de manera democrática y transparente. ¿Okay? Más propuestas consideradas, las personas naturales tendrán un tope para donar a los partidos políticos. Se ha hablado mucho que este tope se redujo a la mitad. En la práctica hay que tener un poco de cuidado con eso porque
cuando pasamos del método en el cual la inscripción era voluntaria y después el voto obligatorio a inscripción automática y voto voluntario, se duplicó el padrón electoral. Entonces, en ese momento los límites crecieron al doble, pues son proporcionales al padrón electoral, y ahora cayeron donde estaban hace 3 años. Así que acá se mantiene más o menos parecido eso. Se prohíbe el aporte de personas jurídicas, de empresas a los partidos. Ese fue un tema al cual la división fue 12-4, que representa las preferencias políticas y por eso el asterisco. Y finalmente, platas públicas para los partidos del orden de 9 millones de dólares anuales para todos los partidos. Esas platas se reparte un 20% de manera igual para todos los partidos, siendo más preciso, proporcional al número de regiones en que están constituidos, y el 80% de acuerdo a la votación en la elección de diputados para aquellos partidos que tengan al menos un diputado. Vamos entonces al tema municipal antes de terminar. ¿Por qué importan? Los municipios para la gran mayoría de los chilenos, no quienes estamos en esta sala necesariamente, pero la inmensa mayoría de los chilenos, es de dónde proviene la educación de sus hijos, la salud a la cual tienen acceso, los subsidios que son claves para las familias vulnerables y también la calidad de las calles y áreas verdes donde viven. Es la cara visible del Estado para la inmensa mayoría de los chilenos. Y el diagnóstico es que hay problemas serios. Uno habla de manera informal con expertos internacionales y Chile sale relativamente bien en los indicadores de corrupción o gobernanza. Chile tiene relativamente poca corrupción, junto con Uruguay, por lejos los mejores países de América Latina, y en algunos rankings perfectamente a nivel promedio de la OECD. Pero una historia detrás de esto es que en Chile la buena noticia es que los municipios manejan poca plata y el gobierno central maneja mucha plata. Y que si fuera como en otros países, no estaríamos también en los rankings porque la corrupción municipal que tenemos es bien similar a la de varios de nuestros vecinos. Esto se vuelve bien importante con todo el tema de descentralización, que no va a venir este gobierno, pero a mi juicio va a quedar dando bote para así los próximos gobiernos. Y por lo tanto, si uno va a entrar en esa dinámica, que hay argumentos a favor que son válidos, hay que tener mucho cuidado con el tema de corrupción antes de entrar en eso. Manejan cuantiosos recursos públicos con altos grados de discrecionalidad. Pagos por honorarios asociados a programas, pagos de horas extraordinarias, increíbles. Salieron los diarios de que hay gente que es capaz de trabajar 168 horas a la semana en ciertos municipios. Realmente hay un muy bajo control. Los alcaldes manejan harta plata. Estándares inadecuados de ejecución presupuestaria y administración financiera, falta de personal idóneo y mucha heterogeneidad también. Hay municipios que funcionan bien y otros que funcionan muy mal. Propuestas concretas. La primera propuesta va en la línea de fortalecer la parte profesional. Partimos con exigir profesionales en las unidades más relevantes, que cuenten con un grado, con un cierto número de años de estudios superiores para tener ciertos cargos en un municipio y que el alcalde se les sancione si ese no es el caso. Segundo, un plan de capacitación y profesionalización del personal con asesoría de la ADP. Acá no pusimos toda la televisión pública, porque la televisión pública no da abasto. Chile tiene alrededor de 350 municipios y si ponemos 10, 20 cargos por cada municipio no se puede. Entonces fuimos graduando el uso de la ADP. Acá asesora la ADP, pero no tiene que hacer la selección. Cursos supervisados por la ADP para ciertos cargos y finalmente hay un cargo clave, lo aprendimos en esas semanas, que el director de obra municipal. Enorme discrecionalidad, decisiones que involucran muchísima plata para empresas y otros, y por lo tanto que ese cargo sí sea por alta elección pública. Hoy en día el cargo del director de obra municipal, el DOM, en serio la gente que se mueve en ese mundo, va al arquitecto de mayor antigüedad en el municipio, lo cual no es un criterio razonable. La mejor indicación de que esto es una buena idea fue que la asociación de DOM se reclamó con carta a los diarios cuando salió esto y que le parecía mal. Sobre compra y adquisiciones, y acá se entremezcla nuestra propuesta de municipios con el tema de Chile Compra, de compras públicas, es que los municipios estén obligados a realizar sus adquisiciones por Chile Compra, hoy en día es voluntario, y establecer estándares de transparencia y calidad en la licitación y trato directo. Muchas veces en una licitación uno pone las bases de modo que favorecen a la empresa que el alcalde o los concejales o el alcalde y los concejales quiere que gane la licitación. Eso es bien difícil de detectar. La solución a eso es que nuestra propuesta para Chile Compra es que el Chile Compras del futuro tenga unidades que preparen estas licitaciones a pedido de los municipios y que el default sea de que es esa unidad que prepara las bases y no el municipio propiamente tal, de modo de evitar esto. Yo
Estuve en Puerto Varas presentando para la reunión anual de los concejales de Chile, en un mundo que no conocía, estuve ahí hace un mes, habían 700 concejales en la sala, y cuando mencioné este punto aplaudieron a rabiar, digamos, y claramente es un tema bien sensible y les parecía clave porque ellos ven esa corrupción y muchas veces no saben qué hacer, porque si ellos no aprueban lo que propone el alcalde, la empresa basura que gana la licitación de la basura les mete juicio a ellos personales y ellos no tienen cómo hacerse cargo de eso. Así es un tema bien importante. Finalmente, como organismo centralizado que Chile compra, debe asumir el proceso desde el desarrollo de lo que estaba diciendo recién. Política de prevención y sanciones, digamos. Alcaldes, concejales y jefes de unidades claves deberán realizar una declaración de interés y patrimonio exigente bajo sanción por incumplimiento, revisar el proceso sancionatorio para concejal y alcalde frente a irregularidad en el proceso de compras públicas, establecer la inhabilidad de que los concejales puedan ser contratados por cualquier municipio o corporación municipal. Cuando dije esto, pifiaron abajo y después aplaudieron, pero... y finalmente, cargo de asesor parlamentario incompatible con los cargos de core o de concejal. Son temas concretos. Va mucho más el municipio. Tomé algunos elementos para la idea de la propuesta. Es una propuesta bien ambiciosa y que no había nada previo en las comisiones anteriores. Este es un tema nuevo que nos pareció clave avanzar. Finalmente, control y fiscalización. Mejora la regulación de mecanismos de transferencia para facilitar, básicamente, muchas veces las corporaciones que crean los municipios quedan en un terreno gris en que no son fiscalizados por nadie. Da mucho más flexibilidad, pero a veces se abusa de ella. Fortalecer en la Contraloría la unidad de municipios. El nuevo Contralor ha recogido esta idea y uno de sus anuncios públicos ha sido precisamente fortalecer los municipios. De hecho, cuando presenté en Puerto Vara, en la Asociación de Concejales, antes de mí presentó el Contralor, y así que no estábamos coordinados, pero el mensaje fue el mismo. Y finalmente, crear un sistema de indicadores que midan desempeño de servicios municipales en forma sencilla, comparable y periódica. Conclusión, entonces, antes de tener la conversación, concebimos este trabajo del Consejo Asesor Presidencial como transformar una crisis de confianza en una oportunidad para mejorar la democracia, para fortalecer las instituciones claves del Estado. Ahora, una crisis es una condición necesaria pero no suficiente. Hay países que la dejan pasar. Ya les mencioné Brasil. España es otro caso. España tuvo escándalos importantes de corrupción, el caso Bárcena. Muchas veces está metido en la infraestructura, está metido en Brasil, está metido en España. Y en España también, como no pasó nada a nivel político, la ciudadanía reaccionó apoyando dos nuevos partidos, lo cual es muy interesante, porque es una forma de votar con los pies, pero ahora tienen un problema para armar un nuevo gobierno, ¿no es cierto? Tenemos los partidos antiguos, los partidos nuevos y varios meses en que no pueden formar un nuevo gobierno. Una comisión presidencial como una aproximación integral a estos problemas con propuestas concretas y unánimes, la mayoría de ellas. Una ciudadanía que reacciona con asombro e indignación. En Chile hemos mantenido ese asombro e indignación y a veces espanto frente a lo que conocemos. A mi juicio es un activo importante. Hay otros países en que no existe. Hay otros países en que la historia de corrupción es tal que la ciudadanía es cínica frente a esto y lo que dicen es ojalá roben menos que el gobierno anterior, pero un poco da lo mismo. En algunos países, en algún país vecino está el caso en que se encuentra un maletín con casi $1 millón en efectivo en el baño del ministro de Economía. Y basta con que el ministro declare frente a la prensa de que él tiene la costumbre de comprar propiedades en efectivo para que no pase nada. En Chile eso no pasa. En Chile, de hecho, muchas veces los montos en cuestión son mucho más pequeños que en Brasil o que en España, y sin embargo hay una indignación que yo creo que es algo sano. El rol de la sociedad civil es clave porque los liderazgos políticos están muy debilitados. Si tuviéramos algún liderazgo político fuerte en este momento, la sociedad civil, que es siempre importante, es menos importante. Pero claramente para el Ejecutivo tomar esta agenda en forma muy explícita le significa problemas con los parlamentarios para aprobar otras leyes, que le dicen tú me estás jodiendo acá y no te apruebo esta ley. Entonces es un tema, nada es fácil. Los liderazgos políticos están todos debilitados y por lo tanto acá la sociedad civil tiene que llenar ese vacío y los medios también pueden contribuir. Y finalmente, si esto es una metáfora, pero si esto fuera una maratón, vamos al kilómetro 20, hemos sorteado varios obstáculos y hemos avanzado mucho mejor de lo que la gente cree y en términos objetivos bastante bien, pero estamos un poco antes de la mitad. Falta todos los temas que vienen este año y falta también temas que no están como el tema municipal y por lo tanto el desafío sigue estando ahí y la importancia de que la sociedad civil participe en esto,
reconociendo cuando hay avances importantes y poniendo presión cuando se detienen las cosas es un tema clave para el futuro. Bien, esa es la presentación y feliz de escuchar las preguntas que vengan. Bueno, lo que ustedes han oído ahora es producto de un trabajo de Eduardo Engel durante por lo menos 2 décadas en este tema. Se nota, ustedes ven la profundidad del análisis, la integración de los distintos temas. Es algo que toma muchos años construir. Y hemos tenido la suerte de que Eduardo haya dedicado mucho tiempo en los últimos años, sobre todo el último año y medio, a este tema. Así que tenemos un gran privilegio acá, contar con él y poder hacerle preguntas y así que por favor pasemos a las preguntas, tomemos la oportunidad y ahí Lorena está con el micrófono, ahí está. Muchas gracias. Me hago eco de las felicitaciones al país por la elección de Eduardo en la presidencia de esta comisión. Esta comisión yo quiero hacer 2 comentarios y una pregunta para Eduardo. Los 2 comentarios son 2 comentarios de aplauso. Número 1, nos consta creo que a todos, que armar una agenda sustantiva, aunque uno cuente con muy buenos colaboradores, formales e informales o consejeros, en 45 días armar una agenda sustantiva en 21 temas de esta naturaleza, es una cosa sin precedentes en Chile y creo que con pocos precedentes del resto del mundo. Por tanto, los primeros aplausos son porque ustedes lograron esos 45 días. Pero en segundo lugar, este país está lleno de buenas intenciones, buenos consejos, buenas propuestas incluso, y malas propuestas también, por supuesto. Pero de ahí pasar a ser un observatorio de la implementación legislativa, como lo hizo Eduardo luego con esta asociación ¿qué fue? Ciudadano Inteligente. Y segundo, lo que está haciendo ahora, que es un observatorio de la implementación postlegislativa, de cómo el país lo está haciendo, lo encuentro absolutamente notable. Así que dobles aplausos para Eduardo y sus colegas. Tengo una pregunta, Eduardo, y esa es muy específica, pero a su vez muy general. Si tú tomaras los 4 o 5 países que marcan la frontera internacional de mejores prácticas, en promedio de nuestros 21 temas, las Nuevas Zelandias, Canadá, Dinamarca, Noruega, quizá Alemania, algunos temas, ¿a qué distancia, promedio nuevamente, son 21 grandes áreas, estamos respecto de esas mejores prácticas en aquellas leyes que se han pasado, donde tú le colocas una nota 6, una nota 5,5 a 7. ¿Nos quedan distancias? Hay cosas, y es una pregunta personal para ti, no es para el promedio de la comisión, sino que desde el punto de vista tú como académico, como observador y como experto del tema, ¿faltaría una segunda comisión tuya encabezada por ti u otras personas a cada 10 años más? Una buena pregunta y me lo he preguntado también. Los países que tú mencionas, varios de ellos, los escandinavos en particular, funcionan muy bien sin que la legislación sea tanto mejor que otras, simplemente porque en la práctica, es decir, acá hay un tema interesante en que los economistas creemos los incentivos, yo también, pero eventualmente esos incentivos pasan a ser parte de una cultura, y hay un tema ahí que es una mezcla de economía con sociología y donde sé un poco menos. Entonces, si tú miras las leyes en esos países, no te sugieren lo bien que funcionan esos países. Hay una brecha en esa parte y por lo tanto tu pregunta es aún más complicado lo que sirve porque yo de antes ya sabía también de que de nada me sirve comparar leyes en los países, que hay que comparar es cómo funciona en la práctica, ¿no es cierto? Sabemos que hay países con buenas leyes que funcionan mal o con leyes no tan buenas que funcionan mejor. Yo creo que a nivel de legislación propiamente tal, estos cambios que estamos haciendo, en la medida en que hagamos todavía los que faltan, digamos, los más importantes los que faltan, nos dejan los estándares de los 10, 15, 20 países mejores, en algunos casos un poco más hacia el 5 o 10, y en otros casos más cercano al 20, pero en general acá fuimos ambiciosos, tuvimos acceso a toda la información sobre las mejores prácticas, por usar la jerga, o donde está la frontera en esto,
Y lo que propusimos es ambicioso. El punto de partida de Chile no es un mal punto de partida. Los índices de gobernanza del Banco Mundial, que son los más sofisticados, porque toman 6 aristas, lo que son los gobiernos, ¿no es cierto? Está corrupción, pero también está la calidad del marco regulatorio, está lo que es voice accountability, están las distintas áreas. Chile históricamente ha estado en el lugar 20, 25 en el mundo. No partimos en un lugar 60 o 70 y el gran misterio siempre era por qué nuestro nivel de PGB per cápita era menos bueno que la calidad de nuestra gobernanza, ¿no es cierto? Ahora, esto va a caer un poquito producto de los escándalos, pero tampoco en forma dramática. Mi predicción es que esto no cae en forma dramática, en parte porque igual seguimos siendo mucho mejor que otros países, y en parte porque hemos reaccionado, y por lo tanto la gente que se entrevista para estos rankings también toman en cuenta la capacidad de reacción de un país, digamos. Los escándalos de corrupción hay en todas partes, incluyendo Nueva Zelanda, Australia y los países escandinavos. La diferencia está en los países que son capaces de reaccionar bien y que hay países que no reaccionan lo más mínimo. Así que, para responder así, con todos los caveats que ya dije, pero nos deja muy bien, esto nos deja muy bien, y déjame ponerlo, tú me lo preguntaste a mí, yo acá no voy a ser la persona más objetiva, aunque lo intente, pero de los organismos multilaterales que se ganan la vida mirando este tipo de reformas, la evaluación es muy, muy positiva, y fue muy positiva mucho antes que acá empezara a haber un poco de conciencia de lo importante que era esto. Es decir, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, están tomando esto como lo que ellos están proponiendo a otros países que hagan. A mí me invitaron hace poco, hace un mes estuve presentando para la reunión anual de todos los ministros de Finanzas de Centroamérica sobre esta agenda. A mi juicio, y había una transparencia adicional en la cual yo decía, cuidado con aplicar esto en otros países, porque se requieren ciertos requisitos, que no es obvio que se den. Pero, segundo, en las próximas semanas voy a otros países de América Latina que están interesados en ver si pueden adaptar esto a sus realidades. Entonces, esto, como muchas de estas cosas, hay un reconocimiento más rápido de gente afuera de Chile que en Chile, precisamente porque se dan cuenta que en otros países no pasa nada. Es decir, la gente que está en esto y mira lo que pasa en Brasil y mira lo que pasa en otros países, a nivel de reforma al Estado, es muy, muy poco lo que está pasando. Y acá en Chile el avance ha sido comparativamente bien notable. Pero nuestra nota promedio es un 4,3. La nota promedio en Brasil es un 1,0. Esa es la diferencia que ve el especialista en políticas públicas que está mirando a toda América Latina, o algunos países europeos también. Esto no es solamente América Latina. Y hay otra pregunta, Leonardo. Hola, gracias. Dos preguntas, Eduardo. Una, dado el ejemplo de la billetera que dabas tú, la pregunta es ¿es necesario un cambio cultural o la exigencia de mínimos legales propiamente tal? Porque para la mayoría de las personas son escándalos, cosas que no son legalmente inviables, o sea, no están contra la ley, digamos, en ese sentido. Entonces es muy difícil a veces para un juez y pasa a tener que interpretar. La pregunta es esa, o sea, si nosotros nos remitimos a la película argentina Nueve Reinas, según los directores de la película, no hay ningún argentino que deje que recoja la billetera y la devuelva o que no la recoja. Claro. Los mexicanos se comportan muy distinto en México que cuando pasa a vivir a Estados Unidos. Claro. El entorno cambió. ¿Te fijas? Entonces, ahora yo creo que la respuesta es, y estoy especulando, porque entro en muchas disciplinas en que no soy experto, la respuesta es una combinación. Efectivamente, hay elementos que nunca vamos a poder legislar, pero un cambio legislativo que es legitimado por la sociedad, no pueden ser cambios que la gente cree que son solamente injustos, te llevan en un primer momento a hacer las cosas porque te pueden pillar y porque tienen un costo mucho más alto, pero con el tiempo, ojalá tú y de todos modos tus hijos van a comportarse bien distinto porque es como se hacen las cosas, digamos. Entonces, estas dos cosas yo creo que interactúan en forma virtuosa lo que son las legislaciones buenas con lo que es los cambios culturales. Yo creo que no se pueden separar. Yo creo que solamente un cambio cultural es muy difícil de lograr si tú no cambias también las leyes subyacentes. Claro, nosotros tenemos así, bueno, trabajamos en el mercado, la mayoría de nosotros que estamos acá, tenemos que fijarnos estándares 7 peldaños más arriba de los que fija la ley, digamos. Ese es un punto. Y la pregunta es por qué la ley no lo fija, digamos, ese es el tip. Ese es un punto. Bueno, tú ya has dado parte de la respuesta. Y en segundo lugar, yo voy a un tema más de fondo. Todos estos temas de corrupción y de funcionamiento de la democracia y la institucionalidad ha tendido a generar mayor desconfianza en todos estos países. Me voy a remitir a América Latina, pero también ha pasado en Europa sobre el funcionamiento de la democracia.
O sea, la corrupción que terminó con la destitución de Carlos Andrés Pérez terminó en Chávez. Otros países, digamos, han terminado en dictaduras y cosas así, y ya por fin, finalmente, porque la democracia no supo resolver los temas, digamos. Entonces mi punto es que hacia dónde vamos, porque efectivamente si no hay nada, de repente la gente va a empezar a desconfiar en la democracia y que volvamos a tener una dictadura acá. Ya ese es el punto. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Bueno, ese es el punto, ¿no? Yo doy vuelta a tu argumentación, y lo he hecho varias veces, y concuerdo con la primera parte, pero no con la conclusión. Concuerdo con que este tipo, primero, estamos en un mundo con mucho más información y una ciudadanía mucho más exigente, y eso cambió. Tenemos que entenderlo bien, pero eso cambió, ¿no es cierto? Cosas que antes la gente no sabía, o si lo sabía no la escandalizaba, ahora le molesta. Es un dato de la causa, y podemos discutir si nos parece bien o mal, pero es irrelevante para lo que viene en cuanto a política. Pero este tipo de situaciones crea un vacío político. Y si tú no lo llenas bien y no reaccionas con reformas como esta, tienes la posibilidad de un Chávez en Venezuela, o tienes la posibilidad de este vacío enorme en Brasil, en que hay una crisis muy, muy grande, en que tú terminas usando un motivo que no es el verdadero para sacar a una presidenta que lo está haciendo muy mal, ¿no es cierto? Pero claramente lo que se le achaca a Dilma no debería ser el motivo para sacar. Entonces entran en situaciones bien complicadas como precedente de funcionamiento democrático. Están en una crisis política seria. El riesgo es pasar de una crisis de confianza a una crisis política. Y parte de cómo se evita eso, y no es todo lo que hay que hacer, pero parte de eso es con una agenda de este tipo. La otra parte, que yo no soy la persona, es cómo te haces cargo de conductas que, siendo reprochables, no son ilegales porque las leyes no actúan con efecto retroactivo y bajo la legislación existente o prescribieron o eran perfectamente legales y cambiaron los estándares éticos en la sociedad. Y hay un tema que ese es un tema en el cual pueden tener otro club monetario, pero yo no soy la persona especialista. Pero esas son las dos formas de hacerse cargo. Pero esto es parte importante de evitar ese vacío político en el cual uno de los escenarios posibles es liderazgos populistas, que obviamente no es lo que uno quiere que pase. Quiero agregar una pregunta, pero ahora volviendo a temas más monetarios, económicos. ¿Cómo se conectan estos temas, Eduardo, en tu opinión, con el tema del crecimiento económico, con la inversión? ¿Qué ocurre con todo lo que la agenda que ustedes están desarrollando en el área de municipios? ¿Qué relación tiene con la inversión? ¿Cómo ves tú esas relaciones? Déjame contarte una experiencia interesante y salir de Chile un poco. En México, y además es muy interesante para este grupo, en México hay una gran agenda anticorrupción 3+3. Y yo estoy organizando una conferencia para fines de mayo, el 30 de mayo, en que vamos a traer un experto de cada país, de países distintos, y que cada uno hable de cómo distintos países han enfrentado los problemas de corrupción. Viene un experto peruano, de hecho el fiscal que procesó todo el caso Montesinos Fujimori, que es José Ugaz, el presidente de Chile Transparente, viene un especialista español y viene una mexicana. Y cuando pregunté a amigos mexicanos a quién invitar de México, uno me dijo, tienes que invitar a esta persona. Y miré la web y ella trabaja en una asociación gremial de algo parecido a la SOFOFA o la CPC. Mi primera reacción fue, y está liderando una experiencia más interesante anticorrupción. Y le pregunté por qué, y lo que me dijo, básicamente lo que pasa en países como México es que los empresarios son los más interesados en que no haya corrupción, porque ¿qué pasa? Cambia el gobierno y elige a una empresa a la cual la favorecía por el gobierno corrupto, ¿no es cierto?, el gobierno local corrupto, y las restantes empresas quieren competir en igualdad de condiciones y no hay nada que hacer al respecto. México tiene el problema que tiene enorme transparencia, tiene los mejores indicadores de acceso a información, pero no sirven de nada, porque se sabe lo que está pasando en cuanto a corrupción y no se procesa y no se sanciona. Ese es el resumen del caso mexicano. Y entonces, a nivel municipal, esos empresarios están impulsando esta Agenda 3+3, que son medidas concretas para evitar la corrupción, porque ellos quieren competir en base a sus méritos, en base a los buenos productos que hacen, los servicios que dan, y no en base a quién logra tener la conexión con el gobierno local de turno. En ese mismo sentido, yo creo que a nivel municipal en Chile podríamos tener primero, obtener los mismos servicios a un menor costo. Yo creo que muchas veces se sobrepagan servicios, el caso que está bastante documentado el de la basura, pero debe haber otros. Y segundo, también hacer más atractivo invertir a nivel municipal. En general, una vez que uno entra en la crisis de confianza que estamos, yo creo que este tipo de agendas
son muy importantes, aunque toma tiempo que la gente se dé cuenta. Esto, por lo que cuento ahora, ustedes lo van a entender, pero la ciudadanía no lo ve, lo va a empezar a ver con las elecciones municipales que vienen ahora en cosas bien específicas. Por ejemplo, la ciudad no va a estar llena de gigantografías, van a hacer campañas más centradas en ideas y menos centradas en marketing y un par de cosas más. Pero esto toma tiempo hasta que la persona de la calle lo percibe como un cambio, ¿no es cierto? Esto no es algo inmediato y hay un desafío de cómo se le pide a la gente que tenga paciencia con esto. Pero yo creo que este tipo de fortalecimiento, también en lo que es confianza en mercado. Yo creo fuertemente en que esos cambios institucionales llevan a reglas del juego que propenden mucho más la creatividad y menos a otro tipo de actividades que, siendo legítimas, no contribuyen a crear valor. Mi caricatura en esto es la siguiente: el gerente de una empresa o el presidente, el director de una empresa tiene un tiempo limitado y tiene que decir cuánto ese tiempo dedica a ser creativo, a buscar nuevos nichos, nuevos productos, nuevos servicios con su equipo, y cuánto ese tiempo dedica a obtener favores de la autoridad. Favores que pueden ser perfectamente legales, pero que es una actividad que no crea valor agregado, crea valor para su empresa y está respondiendo a sus accionistas, pero no valor agregado. Este tipo de cambios institucionales da incentivos para dedicar mucho más tiempo a ser creativo de una forma que agrega valor a nivel social y no solamente a nivel de mi empresa quitándole valor a restante. En ese sentido es lo que está detrás del crecimiento de productividad. Yo estoy convencido que una buena legislación antimonopolios, buenos entes reguladores, etcétera, contribuyen a mejorar la productividad y por lo tanto al crecimiento. Y no estoy convencido, hay bastante evidencia académica también al respecto. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y muchas gracias por el trabajo. Es muy motivador saber que hay algunas acciones muy concretas que están empujando eso en la dirección correcta. Tengo una pregunta sobre otras áreas de la economía en términos de la probidad y confianza. En el mundo donde la ciudadana mucho más empoderada, grupos como ONGs, organizaciones, think tanks, eventualmente sindicatos, van a tener un papel mucho más importante. ¿Qué deberíamos hacer en términos de esas acciones en relación a esas organizaciones? Porque yo creo que hay un tema de transparencia en lo que ellos hacen frente a sus propios miembros y además frente a la sociedad. Y si eso no se soluciona, me preocupa que hay fortaleza, por ejemplo, en el gobierno, en el empresariado formal, pero siempre las cosas van por la parte más débil. Podemos encontrar más corrupción y problemas que pueden frenar la economía y ciertas cosas a través de esas organizaciones no gubernamentales, empresariales, sindicatos, distintas organizaciones. Yo concuerdo con que las exigencias de gobiernos corporativos y transparencia de las ONGs deberían ser las mismas a las que tienen las organizaciones con fines de lucro. Creo que hay por qué hacer una diferencia y hay varios argumentos para sustentar eso, así que creo que es un tema pendiente, pero que sería muy importante abordar. Efectivamente, se presta para un canal en el cual puede pasar muchas cosas que no son buenas para la sociedad y no hay ningún motivo para que el hecho de no tener utilidades sea una excusa para no tener accountability, para no tener transparencia, para no tener gobiernos corporativos que responden. Y efectivamente nuestra legislación en Chile y también en otros países hay un doble estándar ahí que creo que no se justifica. Bueno, tenemos la última pregunta. Última pregunta y ya. A ver, quiero hacer una pregunta tal vez que sea políticamente incorrecta y se la voy a hacer a los dos, a Salvador y a Eduardo. ¿Yo en la ley de financiamiento de la política? Tenemos todo este cuestionamiento hoy día. Ya. Va a terminar. Déjenme hacer lo siguiente. Salvador ha sido muy, muy digno en no sacar a flote en su nuevo rol de presidente del Club Monetario las diferencias que hemos tenido. Yo lo aprecio enormemente porque al menos me pongo en su lugar y no debe haber sido fácil y por lo tanto le daré a él la posibilidad de responder esta pregunta. La ley del 2003 que se hizo fueron dos reformas importantes, una de financiamiento de la política y otra de alta dirección pública. Falló por muchas razones.
Y la ley del 2003, en la parte de financiamiento de la política, yo diría que lo que falló realmente fue la falta de incorporación de la Fiscalía, me refiero al Ministerio Público, a la persecución penal de la vía ilegal, o sea, de la donación política. Se hizo un esfuerzo por crear vías legales que pueden ser perfeccionadas, tuvieron sus debilidades, no cabe duda, pero lo que realmente destrozó esa legislación fue el uso masivo de la vía ilegal del financiamiento de la política por parte de muchas empresas que aceptaron colaborar con los partidos y personas de manera extralegal. Y yo creo que vamos en el kilómetro 20, pero yo diría que dentro de los kilómetros que faltan para una maratón, para completar la maratón en esta etapa, es de nuevo insistir en el control del financiamiento derechamente ilegal de las actividades que hemos hablado acá, digamos. Eso todavía va a ser muy atractivo para muchos, tanto para los que piden recursos como para los que los otorgan. Y eso es muy desafiante porque el Ministerio Público es una entidad muy poderosa, la cual provoca mucho temor entre las autoridades de los distintos poderes del Estado, y no le van a conceder así fácilmente más autoridad todavía para que hagan investigaciones con delación compensada y realmente dura al financiamiento ilegal. Creo que el servicio electoral no va a ser capaz de hacer ese tipo de actividad. Es diferente de la que ha explicado Eduardo, que es otro tipo de control distinto. Aquí estamos hablando de control de actividades derechamente ilegales. Y creo que se puede, sin embargo, superar esa oposición natural que va a haber a entregar más poder a los fiscales para seguir fiscalizando la parte ilegal, por la vía de algo de instituciones que hay en otros países. En España hay una fiscalía antifiscales. Y de hecho, el caso más conocido es el de Baltasar Garzón. Él fue expulsado del rol de fiscal por haber cometido algunas faltas, digamos. Entonces creo que hay que seguir trabajando en fortalecer la persecución, sobre todo de las ilegalidades manifiestas y groseras, porque cuando se aprieta más la vía legal y se hace más exigente en muchos sentidos, claro, algunos van a cumplir y otros, como en los 3 casos que explicaba Eduardo, o va a haber otros que van a pasar una corrupción 2.0 con más convicción. Entonces hay que prevenir eso. Esa es mi opinión. Falló eso y creo que corremos el riesgo de que falle nuevamente. Gracias. Pero Eduardo, a lo mejor tú quieres complementar otra. A ver, del diagnóstico no creo que valga la pena entrar en una discusión porque ha sido tan amigable todo, pero yo concuerdo contigo que ese es un elemento, creo que hay más elementos, pero en ese elemento, matizando un poco lo que dice Salvador, pero un matiz parcial, porque tienes razón igual en algo, a mi juicio, es lo siguiente. La nueva legislación contempla sanciones mucho mayores para quienes se han pillado un financiamiento ilegal. Entonces, el desafío que tú estás poniendo es que efectivamente los pillen. Pero hoy en día los pillaban y igual no pasaba nada porque no había sanciones. Si hay un privado envuelto con un candidato, en los casos más graves los 2 van presos. Y si hay alguien que fue elegido haciendo trampa en la parte de financiamiento, en los casos importantes, pierde el cargo. Entonces, en cuanto a la sede del costo, la ley es muy distinta a la anterior, lo cual no quita que, concuerdo con Salvador en el punto que hubiese sido interesante usar la figura de la acción compensada y de protección de denunciante en estos temas, que suelen ser los temas clave para todos los delitos de cuello corbata en todo el mundo. Ese es el elemento clave para poder detectar este tipo de situaciones, y en ese tema efectivamente quedan temas para más adelante. Con esto damos por terminada esta reunión. Quiero un aplauso final para Eduardo. Muchas gracias a todos.